Hola, buenos días a todas las personas que se conectan con este evento. El día de hoy vamos a hacer la presentación del libro Orígenes de la Civilización de Abdullah Öcalan. Va a ser presentado por la compañera profesora Rosario Akin Chávez, quien es originaria de Bolivia, de Ribera Alta de Beni. Es comunicadora social, poeta, ensayista, docente universitaria, cuenta con diferentes títulos académicos como licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Filosofía y Ciencia Política, magíster también en Desarrollo Rural, doctorado en Estudios Multidisciplinarios de Ciencia y Desarrollo o Ciencias del Desarrollo y postdoctorado en Filosofía, Ciencia y Tecnología. La compañera Rosario nos va a hacer una presentación del libro que va a estar dividida en tres partes. La primera parte se denomina sobre el método y régimen de la verdad. La segunda parte, las fuentes principales de la civilización. Y la tercera parte, la civilización urbana, la era de los dioses enmascarados o reyes cubiertos. Entonces, compañera Rosario, muchas gracias por tu tiempo, por hacernos esta explicación de este libro tan importante para nuestro continente, para las luchas contemporáneas de América Latina y el mundo. Entonces, muchas gracias, Rosario. Bueno, muy buenos días a todas, a todos los que nos están escuchando. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes la interpretación de este libro de Abdullah Öcalan sobre orígenes de la civilización. Me parece que la importancia mayor de este libro radica precisamente en que descentra un poco el lugar desde donde empieza la genealogía de la historia de Occidente y nos alumbra sobre ciertos periodos de la historia de los cuales no se habla mucho, no se conoce mucho, y si se conoce, se lo conoce con una mirada particular, que es la mirada eurocéntrica. Creo que uno de sus puntos importantes de este libro es ese. El otro punto es el cuestionamiento que hace al tema del método y la reflexión nos propone sobre el tiempo en la historia. La historia es la sucesión de acontecimientos en el tiempo, pero ese tiempo es un constructo. Entonces, lo que va a criticar precisamente Öcalan es la manera como hemos homogeneizado ese tiempo, como si ese tiempo fuese el mismo para cualquier tipo de acontecimiento, y nos propone comprender la temporalidad desde otros ángulos. Entonces, creo que es pertinente hoy para nuestros países, para sobre todo países como el nuestro, que ha sido víctima del hecho colonial, las reflexiones que él hace, las propuestas de utopía que él hace en relación a el futuro. También es muy importante la crítica al capitalismo que vemos en casi todos sus textos, porque en definitiva la matriz de el modelo civilizatorio eurocéntrico, su base de dominación es el capitalismo. Y a veces países, por ejemplo, como el nuestro, que está en un proceso histórico de descolonización, de despatriarcalización, que son dos banderas que vienen desde los pueblos ancestralmente dueños de estas tierras, se pierde de vista, se difumina, porque perdemos de vista que quienes llevan a la explotación, el saqueo, la reproducción de estas formas de dominación sigue siendo el sistema capitalista. Perdemos de vista que el enemigo principal, si lo podíamos poner entre comillas esto de enemigo, es el sistema capitalista. Y nos perdemos en otro tipo de luchas intestinas, en otro tipo de realidades, ¿no? Entonces,
creo que Oxalá nos vuelve a enfocar en este elemento y sus estructuras para decirnos, mira que acá es el foco donde debes poner las energías y combatir. Yo feliz de compartir con ustedes estos temas y bueno, voy a empezar con la primera parte del texto que está referida precisamente a su reflexión sobre el método y el régimen de verdad. Una reflexión, para ello les voy a compartir mi pantalla. El libro Orígenes de la Civilización comienza haciendo una reflexión sobre el problema del método y el régimen de la verdad. Y lo que dice en relación a esto es que los regímenes de verdad, que son los órdenes, cómo están construidas categorialmente las maneras como interpretamos la realidad, tienen que ver con los métodos que una determinada época ha utilizado. Y entonces él distingue a lo largo de la historia de la civilización occidental 3 grandes métodos que han servido para estructurar estas civilizaciones, para posibilitarles sus certezas. Los regímenes de verdad son esos, son las certezas, son las verdades. Las verdades están referidas a los saberes de una determinada cultura. En los saberes de una determinada cultura están condensadas la doxa más la ciencia de esa cultura. ¿Qué es la doxa? La doxa es el saber de la gente, lo que la gente cotidianamente hace. Y la ciencia no es nada más que su formalización de esa doxa, es decir, la formalización científica, la sistematización detallada de esos conocimientos. A la doxa más la ciencia le llamamos saberes. En esos saberes está condensada las verdades de una determinada cultura y en esas verdades están pues las certezas con las cuales una determinada cultura lee el mundo, entiende el mundo, entiende los acontecimientos, la realidad que la rodea, entiende el universo en el cual está inserta. A esos caminos que pueden ser vías, que pueden ser tipos de uso, que pueden ser formas y costumbres, formas razonadas de interpretación y de entendimiento del acontecimiento, Oxalá le llama método. Y son estos métodos, estos caminos, los que van a dar inteligibilidad a la realidad. Y por eso es que las guerras se producen por la disputa, por ese sentido, por la pelea, por la hegemonía del sentido. Muchas guerras se dan por la hegemonía del sentido. De hecho, en países como el nuestro, la colonia, uno de los elementos que motivó la colonia fue precisamente la guerra por el sentido, por la hegemonía del sentido. ¿De quién? Del vencedor. En este ejemplo, Europa. En este ejemplo concreto de la colonialidad, de la colonia en Bolivia, de España. España fue el gran vencedor e impuso su régimen de verdad. ¿A quién? A los pueblos y naciones conquistadas en el hecho colonial. Entonces, ¿por qué es importante el régimen de verdad? ¿Por qué? Porque está condensada nuestras certezas civilizatorias. Entonces somos capaces de matar o morir por nuestras verdades, porque nuestras verdades tienen que ver con la manera como vemos el universo, las verdades sobre la naturaleza, las verdades sobre nuestros dioses, las verdades sobre nosotros mismos, las verdades sobre nuestro entorno, las verdades sobre el otro, en fin. Y por eso es importante la reflexión que él hace de comprender cómo cada época ha entendido su presente. Entonces, cuando él dice, reflexionemos sobre el método y cómo esos métodos han ido generando este tipo de verdades, nos está diciendo eso. Y para ello nos dice que hay 3 métodos que se han dado a lo largo de la historia de la civilización en Occidente, en Europa. El primer método es el método mitológico. El método mitológico crea como su cuerpo, donde está condensada las verdades, el mito, la mitología.
Este método ha funcionado a lo largo de la historia a través de la narración oral. Los mitos se transmitían de generación en generación vía oral. Siguen actualmente existiendo algunas culturas que siguen utilizando el método mitológico para entender la realidad. Voy a poner siempre ejemplos de Bolivia, bueno, porque es lo más cercano que tengo. En Bolivia estamos en un proceso que se llama Estado plurinacional, es decir, la utopía del Estado plurinacional, y este Estado plurinacional ha reconocido 36 naciones preexistentes a la colonia. La mayoría de estas naciones todavía, hoy, en pleno siglo XXI, interpreta su realidad, entiende los acontecimientos, construye sus regímenes de verdad a partir del mito. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos métodos no es que unos se suceden a otros, a veces se superponen, a veces se actualizan en diferentes épocas y a veces se distancian. Entonces, el método mitológico condensa su cuerpo teórico interpretativo a través de la mitología. Allí está condensada la cosmovisión, los conocimientos que determinado momento histórico, en el caso de Occidente o determinadas culturas, han ido creando, articulando, ¿en relación a qué foco? A la naturaleza. Este método toma como eje central de la construcción imaginaria, simbólica que va a ser a la naturaleza que va a estar vista como algo vivo, como algo lleno de almas, porque la relación que se va a dar en este conocimiento, lo que rodea al ser humano en este periodo, va a ser una relación de sujeto-sujeto. Todo lo que lo rodea va a estar visto como sujeto. ¿Por qué es importante esta relación sujeto-sujeto? Porque vamos a ver que en otro momento de la historia la relación va a ser sujeto-objeto y va a ser muy importante esa ruptura epistemológica porque va a tener consecuencias, sobre todo para el ser humano y la naturaleza. Pero en este caso del método mitológico, la naturaleza está en el foco, en el centro del acontecimiento y está vista como un sujeto vivo, un sujeto que tiene alma, en donde un sujeto creador, la naturaleza para todo este periodo y aún hoy para muchas culturas, sigue siendo un ente creador. ¿Creador de qué? De la vida. Y todo lo que la naturaleza crea tiene alma, tiene espíritu. Entonces el humano se relaciona con esa naturaleza de igual a igual. La naturaleza da sentido, está conectada a la vida. Y entonces este método, este camino, esta forma interpretativa, crea en ese periodo embrionario de la civilización, porque estamos hablando de la prehistoria y estamos hablando de parte de la historia clásica, un atisbo de utopía con un sentido medioambiental que tiene un sustrato de una ética primitiva, una ética con la vida, con la naturaleza, con lo que te rodea. Las formas culturales, las formas civilizatorias de este periodo tenían esa característica. Entonces, los dioses, las cosas, tanto el mundo material, todo estaba imbuido, los astros, los ríos, los bosques, todo estaba imbuido, dotado de espíritus de vida. De ahí que en Bolivia hay una frase que se ha hecho bastante conocida porque la dijo el vicepresidente. De ahí que las piedras hablan. Para muchas culturas y sobre todo en este periodo, sí, pues las piedras hablan, porque la naturaleza es vida, está dotada de vida y es un sujeto más entre los sujetos. Entonces, el primer método que Oxalá nos presenta es este. Este método estaba como sustrato, como forma, como base en el periodo paleolítico y en todo ese periodo que conocemos como el periodo de la diosa madre y que luego vamos a ver cuál es su diferencia con los otros regímenes de verdad. El segundo método del que nos habla
el método religioso dogmático. El método religioso dogmático ya recurre a la escritura, porque se da en un periodo posterior, es decir, en un periodo donde las civilizaciones, donde las culturas ya tenían un nivel más desarrollado y ya habíamos entrado, ya habíamos descubierto la escritura. Estamos hablando ya de un periodo que lo podemos ubicar en la época clásica, básicamente en el neolítico urbano. Ahí estaría empezando este método religioso dogmático. Este método se desarrolla ya un poco más complejo, se desarrolla en relación a la dicotomía de la metáfora rebaño-pastor, donde el pastor va a ser el encargado de guiar, de cuidar, de proteger a las ovejas. Pero esa relación rebaño-pastor que se va a intensificar conforme se complejicen las relaciones de la época, las relaciones de las culturas y de las civilizaciones de la época clásica, se va a ir complejizando, porque esa relación rebaño-pastor lo que va a hacer es ir encubriendo la servidumbre, ir encubriendo la esclavitud, como si fuese algo natural. Este método religioso condensa su cuerpo teórico en la religión. En la religión están condensados, están contenidos los dogmas incuestionables y los tabúes a partir de los cuales se interpreta y se mira una determinada realidad. Este método, a diferencia del otro, se basa en la palabra trascendente, en la palabra abstracta atribuida a los dioses. Este método va a empezar con el sigurat, con la invención del sigurat, con la invención del primer templo sumerio. Y fíjense ustedes, el otro método que condensaba su cuerpo teórico en la mitología y que se centraba en la naturaleza, ya se va a ir abandonando, porque la ley que va a hacer que se obedezca, la ley que va a ser la expresión de las verdades absolutas de este régimen interpretativo, va a estar garantizada, va a estar soportada por la palabra de los dioses. Pero la palabra de los dioses y los dioses mismos no va a ser otra cosa que la palabra de los sacerdotes encubiertos. Como dice Oxalán, los sacerdotes enmascarados. Detrás de la máscara de esos sacerdotes investidos de dioses no hay otra cosa que un déspota, que un tirano, es lo que va a proponer. Entonces, quien habla a través de la palabra de los dioses es este tirano, este déspota. Y por eso es que el sigurat va a ser la figura emblemática de las estructuras de dominación. Con el sigurat nace la división de clase, con el sigurat nace la jerarquización social, con el sigurat nace el ícono por excelencia de la pirámide de opresiones múltiples que arrastramos hasta el día de hoy. Porque la manera como hemos estructurado las sociedades hasta la posmodernidad, es decir, hasta hoy, conservan la misma estructura del sigurat. Lo que ha variado es que los dioses que están en la punta de la pirámide ya no son enmascarados actualmente. No necesitan máscaras porque el estado déspota ya está totalmente descubierto. Y por eso a esa etapa le va a llamar la etapa de los dioses descubiertos, de los dioses desnudos. Es una metáfora muy linda que usa a lo largo de todo el texto. Entonces, ¿pero qué nos interesa acá? Nos interesa la manera como este método, durante toda esta época que va a ir más o menos hasta el siglo XII, después de la Edad Media, este es el método que más ha perdurado en la historia. Es decir, hemos interpretado la historia de la humanidad a través del dogma, a través de las verdades absolutas e incuestionables, a través de tabúes, a través de oscurantismos. Eso es lo que nos dice, porque hemos interpretado la realidad a través de el dogma religioso, que no es otra cosa que la palabra
de unos iluminados que se constituyeron en un momento de la historia en sacerdotes y que se atribuyeron hablar a nombre de los dioses y que se atribuyeron ser los creadores de esos dioses y que se atribuyeron ser los únicos que tenían la potestad de hablar con esos dioses. Y a partir de ese poder atribuido del cual se han investido, han podido dominar al resto de la humanidad y hacerlas obedecer para sus propósitos, que lo vamos a ver en la tercera parte. Entonces, acá es importante ver esto. Con este método, evidentemente, la naturaleza y la sociedad, que en el anterior periodo era viva, era dinámica, en este periodo la naturaleza pasa a tener un rol inerte, un rol pasivo. La naturaleza y la sociedad, vale decir la acción humana, pasan a segundo plano. ¿Por qué? Porque toda la acción, todo el movimiento pertenece al mensaje trascendental de los dioses. La naturaleza ya no es creadora, el humano ya no es creador. La relación sujeto-sujeto entre humano y naturaleza ya no es dinámica, pasa a ser pasiva, prácticamente desaparece, porque los creadores, los dinámicos, en torno a los cuales se crea todo, quienes dirigen, gobiernan, dan indicaciones, órdenes, predestinaciones, en fin, van a ser los dioses. Entonces el mundo objetivo de la naturaleza y de la sociedad se vuelve ininteligible, es negado. Hay una represión de la vida, hay una condena al cautiverio a la vida. La vida es tomada por la palabra, por la ley absoluta de los dioses, de estos dioses que en este periodo son dioses enmascarados. En realidad, cuando Oxalá pone la metáfora de la máscara, también yo interpreto como dioses creados. La máscara te permite no ver lo que está detrás, y lo que está detrás son quienes crearon la máscara. Detrás de estos dioses enmascarados podemos identificar, como ya lo dije, al jefe, al déspota. Estos jefes, estos déspotas que están al medio del sigurat, como vamos a ver, son quienes dictan las normas sociales que justifican la explotación con la cual hacen obedecer a los del nivel inferior. ¿Quiénes estaban en el nivel inferior? Estaban los agricultores y los artesanos. ¿Quiénes están ahora en ese nivel? Ya lo sabemos. Este jefe déspota que está detrás de la máscara y que es el único capaz de hablar con los dioses, es quien ha establecido las jerarquías, las clases sociales, la relación explotador-explotado, reyes-dioses. Van a ser estos dioses enmascarados los que en las dinastías posteriores se van a convertir en los reyes. Estos son quienes establecen una serie de castigos y convierten la esclavitud en el infierno en la tierra. En este periodo, este método, este régimen de verdades absolutas, de dogmas incuestionables, va a crear una especie de ética religiosa dominante que va a ser la que más va a perdurar a lo largo de toda la historia. Prácticamente desde el neolítico urbano, que estamos hablando más o menos de 10.000 a 12.000 antes de Cristo, hasta siglo XII después de Cristo. Es decir, es un periodo largo, muy largo, donde hemos interpretado nuestra realidad, nuestro universo, nuestro mundo, donde hemos creado nuestras verdades sobre el universo, sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre nosotros mismos, a partir de dogmas. Eso es lo que nos está diciendo Shalom. Y obviamente podemos decir, sin temor a equivocarnos, que seguimos interpretando nuestra realidad, pese a que hay otro método hegemónico, que es el tercer método, todavía a partir de dogmas. El tercer método es el método científico objetivo. El método científico objetivo es el método de la modernidad, es el método del sistema de explotación capitalista, es el método que ha hecho posible entender esta construcción, sus obligaciones, sus necesidades relacionadas con la explotación de la humanidad y de la naturaleza. El método científico concentra
su cuerpo teórico en leyes absolutas, en una mentalidad analítica, utiliza un lenguaje matemático, genera dicotomías categoriales y sobre todo estas categorías dicotómicas, jerárquicas, valorativas. Cuando decimos categorías jerárquicas, dicotómicas, jerárquicas, valorativas, nos estamos refiriendo a una manera de ver el mundo en dos. La interpretación del método mitológico no miraba la realidad en dos, la miraba en mucho más que dos. Hay culturas tetrainterpretativas, es decir, que interpretaban en 4 o en más formas categoriales que se superponían unas a otras y que permitían la comprensión de esa realidad. Con el método científico objetivo se reduce la realidad a 2, y de esas 2 posibilidades categoriales, una es superior a la otra, una vale más que la otra. Entonces, si yo digo sujeto y digo objeto, el sujeto es superior al objeto. El sujeto vale más que el objeto. El sujeto objetiviza al objeto. Entonces, si yo digo blanco y digo negro, el blanco es superior al negro. El blanco es el cielo, el negro es el infierno, el blanco es la pureza, el negro es todo lo contaminado, en fin. Entonces, la mirada dicotómica es esa mirada reductiva de la realidad. Y por lo tanto, Baruch Shalom es una mirada contraria a la vida, porque la vida no es blanco y negro, no es 2. La vida es una complejidad, es una multiplicidad de posibilidades. Entonces, esta dicotomía sujeto-objeto divide el mundo en 2, divide la realidad en 2. Divide todo en 2, no solo nuestra percepción y nuestra creación de sentido en 2, sino la realidad material. Entonces, por un lado, el sujeto y por otro lado, el objeto, y en el lado relacionado con el sujeto, reduce el humano al subjetivismo, es decir, a la capacidad de construcción propia del sujeto mismo. El ser humano estaría del lado del sujeto y el mundo, la naturaleza, lo que nos rodea, estaría del lado del objeto. Por eso se dice el subjetivismo, porque es interno, la subjetividad es propia, interna al ser humano, el subjetivismo del ser humano versus el objetivismo, el objeto del mundo. El mundo, todo, el universo, la naturaleza, todo se transforma en un objeto, Entonces, el subjetivismo del humano hace posible el pensamiento analítico y a partir de ese pensamiento analítico se objetiviza los valores, el trabajo humano, la naturaleza. Todo se convierte en un objeto de estudio, en un objeto de investigación, en algo que se puede aprehender. Por otro lado, el objetivismo del mundo, la materialidad del mundo, la materialidad de la naturaleza, se convierte en algo que va a ser aprendido, manipulado, observado. Y fíjense ustedes que cuando decimos el subjetivismo del humano y el pensamiento analítico, humano no implica humano, varón y mujer, masculino, femenino. Humano, el pensamiento analítico racional del humano se está refiriendo al humano masculino. Del lado de la naturaleza va a quedar la humana femenina, la mujer, porque la mujer va a estar vista como un ser que no accede al pensamiento racional, porque es pura emoción. Entonces, en esta forma de interpretar la realidad, la otra, radicalmente otra, va a estar del lado de la naturaleza, a través de su cuerpo, a través de lo que su cuerpo produce y a través sobre todo de lo que se debe suprimir de ese cuerpo y de lo que se debe expropiar y de lo que se debe explotar. ¿Qué es lo que va a explotarse, apropiarse de ese cuerpo? La vida que produce, así como se lo hace con la naturaleza. Y por lo tanto, este método justifica la opresión, la dominación, la explotación de todo aquello otro devenido como objeto. Todo lo que de la realidad es transformado en objeto, en materialidad, es digno de explotarse, de controlarse, de servir a los propósitos de este humano racional
que es devenido así sujeto. Esta mirada, esta forma comprensiva del mundo justifica la explotación, la dominación, la opresión de todo eso subjetivado como si fuese natural, es decir, como si fuese natural degradar, explotar la naturaleza, como si fuese natural oprimir, degradar, inferiorizar a la mujer, expropiar la vida, la fuerza de trabajo a través de la vida, a través de la fuerza de trabajo, en fin. Entonces, este es el método propio de la modernidad y es el método interpretativo que se ha llevado al extremo con la posmodernidad, que es nuestra época. Bueno, para algunos países ya están en la posmodernidad, para otros como el nuestro, nosotros todavía seguimos en la modernidad colonialidad y seguimos todavía tratando de entender en qué consiste todo eso. ¿Quiénes están detrás de este método? ¿Quiénes han sido los impulsores? Acá ya estamos, obviamente, en la Ilustración, ya estamos en la Revolución Francesa, y con la Revolución Francesa ya hemos hecho una tercera ruptura epistemológica. Ya en este periodo se han dado muchas transiciones, muchos cambios a nivel político, a nivel económico, a nivel subjetivo. Aparece el humanismo, aparecen las ciencias humanas, en fin, y por supuesto que aparecen los ilustrados, aparecen los enciclopedistas, y con todo ese renacimiento, esa época de las luces, aparecen pensadores pues que proponen esta otra mirada, que rompen con la mirada dogmática religiosa basada en la palabra de los dioses para mirar ya no a través de los dioses, sino mirar a través del humano. Y ahí está pensadores como Descartes, con su famosa frase pienso, luego existo, corroborados por otros como Bacon, Roger Bacon, su hermano Francis Bacon, que son los que enfatizan en el objetivismo del individuo. ¿Para qué? Para proponer que pensar de forma consiste, mirar de forma independiente el objeto para actuar arbitrariamente sobre el objeto. O sea que pienso, luego existo, es esta relación de introyectar sobre uno de manera independiente de lo que te rodea, pero luego actuar de manera independiente y arbitraria también sobre ese objeto. Estos, como lo dice muy bien Ochalán, son las bases de la ética y de la lógica que va a justificar el sistema capitalista, del egoísmo individualista, que va a ser una de las bases de este sistema moderno, que no solamente es un sistema económico, sino es toda una interpretación del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos el método científico-analítico, lo que vemos es que todas las cosas que rodean al ser humano, todas están sometidas al pensar analítico. Toda la realidad, la totalidad de la realidad se convierte en objeto, se objetiviza, y Ochalán dice sospechosamente menos sus élites. Es decir, sospechosamente el método analítico nunca analiza las élites. Las élites no entran como parte de la realidad. Y cuando dice las élites se refiere a ciertos individuos, ciertos ciudadanos y ciertos estados-nación. A eso les llama nuevos dioses enmascarados, nuevos dioses enmascarados. ¿Por qué? Porque actúan detrás de la máscara. Y estos nuevos dioses están actuando ya no contra la vida, contra la sociedad, contra la naturaleza también. Entonces, lo que nos va a mostrar este método, dice finalmente Ochalán, es que la modernidad capitalista a través de su comprensión interpretativa de la realidad, nos muestra los límites de lo insostenible, los límites de la realidad, los límites a donde puede llegar el humano. Y con esos límites nos muestra el fracaso de los regímenes de verdad, el fracaso de los regímenes de verdad que ha creado nuestras sociedades, nuestras civilizaciones. Esos regímenes de verdad que están contenidos en las mitologías, las religiones, la filosofía, la ciencia que ha producido Occidente, son un fracaso.
Eso es lo que va a decir. Hemos interpretado el mundo y la realidad de manera errónea. Eso es lo que va a concluir. Vivimos en el error. Somos una civilización que vive en el error. ¿Por qué? Porque nuestros métodos interpretativos son un fracaso. ¿Y qué significa vivir en el error? Vivir la vida apartada de los valores de la libertad, que es para él la utopía, ¿no? La utopía que nos va a plantear es la vida en libertad. Entonces, hasta ahora, dice él, estos regímenes, estas formas, estos métodos, estos caminos para entender la realidad nos han llevado al error. No nos han ayudado. No nos han ayudado a entender nuestro presente, a entender nuestra realidad, a entender lo que nos rodea, más bien todo lo contrario. Los antagonismos que se han creado a través de estos caminos interpretativos y de sus regímenes de verdad, que son sus categorías, esos antagonismos categóricos como subjetivo-objetivo, idealismo-materialismo, dialéctica metafísica, filosofía versus ciencia, mitología-religión, esas categorías de los regímenes de verdad que hasta ahora nos han ayudado a interpretar el mundo, solamente nos han ayudado a empobrecer y tergiversar el conocimiento de la realidad. Eso es lo que va a decir. Las categorías dominantes del pensamiento que cada método ha ido creando solo han empobrecido nuestro entendimiento de la realidad. Y al empobrecer nuestro entendimiento de la realidad, obviamente nos han conducido a una vida en el error. Esta forma de llegar a comprender que estamos en una vida en el error, sobre todo se está refiriendo sobre todo al método científico, al último de los métodos, ha conducido a dos formas de pensamiento que ambas, dice él, son lo mismo. Estas formas de pensamiento que han fundado teorías como el objetivismo y el subjetivismo en base a la dicotomía sujeto-objeto, han generado ambas lo mismo. En el caso, por ejemplo, del objetivismo, centrado en la falacia de la objetividad, ha tenido como resultado reflejar el sistema dominante establecido y reflejar la realidad, pero lo único que ha hecho ha sido legitimar la antigua palabra de Dios, el antiguo dominio tiránico abusador, a través de esa mentalidad objetiva. Y en el caso del subjetivismo, que concibe la interpretación a partir de percepciones, más que nada crea especulaciones, mundos imaginarios. Esto también ha llevado a legitimar, a legalizar esa antigua palabra de los dioses. Ambos, tanto el objetivismo como el subjetivismo, comparten el delirio de reflejarse como la voz de Dios. A través de la ciencia, a través de la religión, legitiman el sistema, sus estructuras de poder y sus regímenes de verdad. Porque ambos contribuyen, tanto el objetivismo como el subjetivismo, a crear al individualismo egoísta, que es la base de la modernidad y que es la base del capitalismo. Entonces, a la conclusión que va a arribar va a ser a eso. No hemos salido de el método dogmático religioso, sino que lo hemos ido perfeccionando. Se ha vuelto mucho más sutil el método interpretativo dogmático religioso en el método científico, es decir, ha adquirido su legalidad objetiva científica, esta antigua palabra de los dioses. Bueno,